La religión demostrada. Los fundamentos de la fe católica ante la razón y la ciencia. Por el reverendo padre Hilaire. El reverendo padre Hilaire fue profesor del seminario mayor de Mad, Francia, y superior de los misioneros del Sagrado Corazón al año 1900. Declaración del autor. Si alguna frase o proposición se hubiera deslizado en la presente obra, La religión demostrada, no del todo conforme a la fe católica, la reprobamos, sometiéndonos totalmente al supremo magisterio del Papa infalible, jefe venerado de la Iglesia Universal. Introducción. Decía Pablo Bert en 1879, en su informe sobre instrucción pública, nuestra voluntad es levantar frente al templo donde se afirma, la escuela donde se demuestra. Fin de cita. En esta obra nos proponemos evidenciar plenamente que el templo donde se afirma es también el templo donde se demuestra, y que la religión no es simplemente un postulado, sino una ciencia, en el estricto sentido de la palabra, entendiéndose por ciencia todo conjunto de conocimientos razonados, deducidos lógicamente unos de otros y fundados, en último análisis, en hechos ciertos y principios evidentes. Ahora bien, la religión católica tiene su fundamento en hechos positivos y ciertos y en principios evidentes, de los cuales lógicamente se deducen las restantes verdades de orden teórico y práctico que enseña. Su Santidad León XIII ha dicho: son tan sólidos los principios de la fe católica y tan en armonía con las exigencias de la lógica, que son más que suficientes para convencer al entendimiento más exigente y a la voluntad más rebelde y obstinada. De la encíclica Aeterni Patris. Tan científico y tan racional es el catecismo de la doctrina cristiana como puede serlo cualquier libro profano, por exigente que sea. Al tratar de ofrecer una demostración cabal y documentada acerca del origen divino de nuestra religión, no es nuestro propósito presentar tesoros de erudición y ciencia apologética que se hallan profusamente esparcidos en otras obras, lejos del alcance de las inteligencias y de las posibilidades de muchos lectores. La materia de este libro es una explicación del Concilio Vaticano conforme a las normas de la teología fundamental del Concilio Vaticano I. El mismo va dirigido a la juventud escolar. Su finalidad es hacer comprender a los jóvenes de ambos sexos que la religión no es un problema de orden sentimental, sino una imposición de la razón y de la conciencia. Hoy, más que nunca, deben conocer a fondo los verdaderos motivos de la credibilidad para afianzarse más en su fe y estar mejor dispuestos a defenderla y propagarla debidamente. Grande es hoy el afán por conocer las ciencias profanas, ya sean teóricas o aplicadas, pero existe un abandono casi total del estudio de la religión, que, al fin y al cabo, es la única que puede hacer felices a los hombres en esta vida y en la otra. También va dirigido este libro a las personas mayores que, impedidas por ocupaciones para dedicarse a estudios profundos sobre las verdades religiosas, podrán hallar en él compendiadas las enseñanzas de obras más extensas y arduas. Es un deber para todo católico el estar preparado para defender su religión. Hoy se ignoran o se niegan principios tan fundamentales como la existencia de Dios, la inmortalidad y espiritualidad del alma, la necesidad y divinidad de la religión, los derechos y prerrogativas de la Iglesia, etcétera, etcétera. Es, pues, de capital importancia que el católico sepa responder acertadamente a los ataques infundados
de la falsa ciencia. Así lo reconocieron León XIII en su encíclica Sapientiae Christianae. Ante la multitud de los errores, abriendo una cita, ante la multitud de los errores modernos, el deber primordial de los católicos lo constituye el velar sobre sí mismos y tratar por todos los medios de conservar intacta su fe, evitando cuanto pueda mancillarla y disponiéndose para defenderla contra los sofismas de los incrédulos. A este fin, creemos contribuirá grandemente que cada cual, según se lo permita sus medios y su inteligencia, se esfuerce en alcanzar el más perfecto conocimiento posible de aquellas verdades religiosas que es dado al hombre abarcar con su entendimiento. Fin de cita. Después de demostrar que Dios ha encomendado a la Iglesia Católica la misión de enseñar a los hombres lo que hay que creer y lo que hay que practicar para salvarse, ofrecemos una brevísima síntesis del dogma, de la moral y del culto católico. Es un memorial compendioso, pero bastante completo de la doctrina cristiana. Su lectura bastará para recordar las enseñanzas fundamentales de la religión. El método que hemos seguido en la composición de esta obra es el mismo que empleó Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. El Santo Doctor plantea, en primer término, la cuestión, la resuelve y da seguidamente las explicaciones y demostraciones correspondientes. El método tiene la triple ventaja de excitar el interés, precisar la doctrina y ofrecer una demostración clara y concreta de la verdad en cuestión. Quizás a alguno le parezca que hemos acumulado excesivamente los argumentos y las demostraciones. Es frecuente en filosofía y en teología que un solo argumento no logre plenamente el ascenso del entendimiento. De ahí que la demostración deba ser como un haz de rayos dirigidas a un solo objeto. Si éste no tiene más que una superficie, bastará un solo rayo para iluminarlo. Pero en el caso de ser muchas, habrá necesidad de tantos rayos cuantas sean las superficies. Así también, en materia religiosa, muchas verdades, para ser comprendidas en todo su aspecto, necesitan múltiples demostraciones. Cada argumento sirve para aclarar un aspecto parcial, y la suma de todo nos da idea cabal del pensamiento íntegro. Aparte de esto, es bien sabido que no todas las razones convencen a todos, y lo que para uno es claro, para el otro es oscuro. También se nos reprochará, por ventura, el uso excesivo del silogismo, pero a los que así piensan les advertimos que esta es la forma de argumentación más segura y eficaz, al paso que la más breve y didáctica, tanto más cuanto que pretendemos instruir más bien que deleitar al lector. Fue en la gruta de Lourdes donde concebimos la idea de publicar esta obra. Por eso, la Virgen Inmaculada ha sido por muchos años de investigación y de estudio la que ha sostenido nuestras fuerzas. Por sus benditas manos nos atrevemos a presentar a su divino Hijo, Maestro verdadero de las almas, el fruto de nuestro trabajo. Dígnese Él, misericordiosamente, hacerlo fecundo en frutos de salvación, que es la única gloria que ambicionamos y que será nuestra más preciada recompensa. Manz, 8 de diciembre de 1900. Fiesta de la Inmaculada Concepción. Reverendo Padre Gilaire. Plan de la obra. El estudio de la religión es un deber de todo hombre, pues, por la sublimidad de su objeto, por los goces que proporciona al espíritu y por las consecuencias que puede tener en nuestros eternos destinos, supera en dignidad y en importancia a todo otro estudio de orden puramente terreno. Él debe ser, por consiguiente, el objeto de nuestras preferencias, pues se trata de nuestros primeros deberes y de nuestros eternos destinos. En estos tiempos, no basta con un conocimiento superficial de la religión. Es necesario poseer la ciencia de la misma, esta ciencia luminosa que engendra convicciones firmes
y que nos hace capaces de reflexionar sobre nuestras creencias. Ahora bien, esta ciencia no se posee cuando no se está en condiciones de responder a esta pregunta: ¿por qué soy cristiano y católico? Decía San Pedro a los primeros discípulos: estad siempre prontos para responder a aquellos que os piden razón de vuestras esperanzas. El acto de fe en las verdades religiosas debe estar fundado en la razón. Por consiguiente, es preciso que la razón nos prepare para aceptar las verdades de la fe mediante los motivos de credibilidad. La apologética es la ciencia que establece con certeza los fundamentos o preámbulos de la fe, demostrando lo racional, legítimo e indispensable que es creer. Los preámbulos de la fe consisten en algunas verdades preliminares que sirven de fundamento al estudio de la religión. Estas verdades son en realidad artículos de nuestra fe, mas aquí las consideramos únicamente a la luz de la razón, para demostrar al que no cree la conformidad de nuestros dogmas con los principios de la razón y de la ciencia. Estas verdades pueden reducirse a 5 principales. Primero, existe un Dios creador de todas las cosas. Segundo, el hombre, creado por Dios, tiene un alma espiritual libre e inmortal. Tercero, el hombre está obligado a admitir alguna religión, solo una religión, como buena y solo una como verdadera. Cuarto, la única religión verdadera es la cristiana. Quinto, la verdadera religión cristiana es la católica. Todas estas verdades se hallan ligadas unas con otras como los eslabones de una cadena. Primero, la existencia de Dios y la creación del hombre por Dios prueban la necesidad de una religión. Segundo, la necesidad de una religión nos obliga a buscar la verdadera, querida e impuesta por Dios a los hombres. Tercero, la única religión impuesta por Dios es la religión cristiana. Cuarto, la religión cristiana no se halla íntegra y verdaderamente sino en la Iglesia católica, la única y verdadera Iglesia fundada por Cristo. Quinto, la Iglesia católica es infalible maestra de la fe, que con autoridad recibida de Dios nos enseña lo que hemos de creer y lo que hemos de practicar para ir al cielo. Bastará, pues, demostrar estas 5 verdades fundamentales y todas las demás derivarán de ellas como un río de su fuente, como las consecuencias de un principio. Una vez demostradas ellas, podremos concluir que la religión católica es la única verdadera y que solamente abjurando de la razón y del buen sentido se pueden poner en duda o negar sus dogmas. De esta suerte quedarán refutados todos los adversarios de la Iglesia. Primero, los ateos que no admiten la existencia de Dios. Segundo, los materialistas y positivistas que únicamente admiten la materia y niegan a Dios, al alma humana y la vida futura. Tercero, los indiferentes, que no creen en la necesidad de una religión o que por lo menos no practican ninguna. 4. Los deístas, racionalistas, judíos, mahometanos y paganos que no admiten la divinidad del cristianismo. 5. Los cismáticos, herejes y protestantes que niegan la divinidad y la necesidad de la Iglesia católica. 6. Los masones, finalmente, que son los peores enemigos de la Iglesia, de la familia y de la sociedad.